oftalmología profunda, que son cosas que, a menos que ustedes no elijan oftalmología en un futuro, no les va a, o sea, no se la van a exigir. Y el que elija oftalmología, si Dios quiere, pues tendrá tiempo ya para formarse al respecto. De aquí vamos a salir tratando de identificar las emergencias más importantes, cómo manejarlas, cómo conducir un referimiento y a quién hacerlo cuando hay una patología oftalmológica, y también a saber relacionar los síntomas y signos clínicos de enfermedades oftalmológicas asociadas a patologías sistémicas, porque todo lo que tenga la capacidad de afectar el organismo humano puede manifestarse a través de los ojos, como vamos a ver en el desarrollo de la clase. Vamos a dividir las clases en 4 bloques. Un primer bloque que vamos a agotar el día de hoy, que es de las generalidades de la oftalmología. Aquí vamos a hablar de las anatomía topográfica, básicamente, o sea, cómo identificar las estructuras del ojo, las cámaras, las capas, pero es más topografía, identificación que me interesa, no anatomía profunda, porque ya me imagino que se la dieron anteriormente. Luego vamos a hablar de las emergencias oftalmológicas, que en general la mayoría son traumáticas, cómo ustedes van a recibir ese paciente, qué van a hacer en los primeros minutos que reciban esa persona, porque verán que a partir de esos primeros minutos o primeras horas va a estar determinado el pronóstico visual del paciente, aunque ustedes posteriormente lo refieran al oftalmólogo, al maxilo, al cirujano, a quien corresponda, pero será vital esos minutos que ustedes van a desarrollar con esa persona. Luego del módulo de emergencia vamos a hablar de las patologías crónicas, que en su mayoría vienen relacionadas a enfermedades sistémicas. Cómo ustedes correlacionan los síntomas oftalmológicos de que se aqueja esa persona con enfermedades que ya padece, o poder diagnosticar una patología sistémica a partir de un síntoma o de un signo oftalmológico. Y finalmente, el último tema va a referirse a los principales exámenes que realizamos en oftalmología para diagnosticar esas enfermedades, que viene siendo en teoría el laboratorio, pero yo, por cuestión de disponibilidad de tiempo, los doy juntos, o sea, lo doy como en una última clase para que sea más breve. En cuanto a la evaluación, yo tiendo a dar un tema, evaluar ese tema. Así es mucho más beneficioso. He tenido muy buen resultado con los compañeros, con los estudiantes, porque no se le van juntando temas, sino que damos un tema hoy que apenas tiene 16 slides, la diapositiva, y agotamos la discusión del tema la próxima semana. Y así sucesivamente. Los 4 temas se van discutiendo la clase posterior. Así no se le juntan los exámenes con otras materias, no se le junta el material, y entiendo que es muchísimo más cómodo. ¿Cómo se dan esas evaluaciones? Se dan a través de unos pequeños grupos que yo realizo para hacer algunas rondas de preguntas. Eso también nos ahorra muchísimo tiempo, ya que, por ejemplo, hoy que demos el tema de hoy, la semana que viene se van a crear grupitos de 5 o 6 personas de 10, 15 minutos, porque básicamente son preguntas específicas de la diapositiva, o sea, nada fuera de ahí, preguntas dirigidas en la cual le va a tocar a cada uno 3, 4 preguntas, dependiendo del tiempo, y solamente se van a tener que conectar esos 10, 15 minutos al que corresponde su grupo. O sea, que no tienen que durar las 2 horas conectados, sino el grupito que le corresponda. Le va a llegar a cada uno la invitación correspondiente al grupo a la hora que le toca. Y evidentemente, la suma de todas esas evaluaciones va a ser su nota final, tomando en cuenta también la asistencia que está registrada en la cuestión esta, en la aplicación, y la participación también se toma en cuenta en caso de que le haga falta algún puntito o algo para aprobar finalmente. Entonces, hoy ya veo que se conectaron, me parece que todos. Déjenme ver si falta alguien para llamarlo ya, darle chance. Ok, están todos conectados. Voy a pasar a compartir la pantalla. Me van a decir, por favor, si les aparece, para empezar de una vez. ¿Pueden ver la diapositiva ahí? Sí, doctora. Sí. Sí, doctora. Sí, doctora. Está bien. Vamos a iniciar de una vez hablando sobre las generalidades de la oftalmología.
Bueno, la oftalmología es una especialidad médica que estudia las enfermedades del ojo y su tratamiento, incluyendo la órbita, que es la estructura ósea que aloja el globo ocular. Vamos a hablar sobre el globo ocular en sí, la musculatura que le da movilidad al ojo en todos sus ejes, el sistema lagrimal, tanto excretor como secretor, y los párpados, que vienen siendo las capas musculares que van a proteger el globo ocular, conjuntamente con sus anexos, que son las glándulas, las cejas, las pestañas y demás estructuras que ya vamos a ver más adelante. Vamos a iniciar con la órbita. Las órbitas son estructuras óseas que se van a situar a ambos lados de la línea media de la cara. Están destinadas a alojar los globos oculares y sus anexos. Son como una especie de cunita de hueso, hecha de hueso, que se encarga de proteger el globo ocular para que no se encuentre expuesto y por ende no sufra lesiones significativas. Pero en sí, la órbita tiene una base anterior, como vemos en la imagen de la izquierda. La parte abierta de la órbita es la base y está en la parte anterior. Está abierta precisamente para que el globo ocular pueda encontrar su superficie, no el globo como tal, sino la superficie del globo se puede encontrar expuesta y pueda entonces penetrar la luz al interior del ojo. Y la parte posterior es el vértice, que es como el conito. Si ustedes ven la órbita, es como un cono de lado acostado. Entonces, la base anterior, vértice posterior. Si se fijan, ese cablecito amarillo que viaja desde el globo ocular, penetrándolo en su parte posterior hacia el vértice, se continúa hacia allá arriba, que es hacia el cerebro, corresponde al nervio óptico, que es precisamente una prolongación del sistema nervioso central al ojo. O sea, toda la luz que capta nuestro ojo viaja al cerebro a través del nervio óptico. Si ese nervio óptico sufre cualquier grado de lesión, obviamente la visión se va a ver comprometida. Por perfecto que esté nuestro globo ocular, si no llega esa imagen captada, no viaja al cerebro, no se transforma en un impulso nervioso y por ende no se da la imagen. Entonces, como vemos en la órbita, esta también aloja, aparte del nervio óptico del globo ocular en sí, esa grasita amarillenta que ustedes ven detrás y debajo del globo es la grasa intraorbitaria que se encarga de mantener el ojo cómodo. Es como una almohadilla, precisamente para eso, para que el ojo, cuando haya algún grado de movimiento, traumatismo, tenga como un soporte, una especie de amortiguamiento. Y también permite que el ojo esté en una buena posición, no se desplace hacia abajo ni hacia arriba, sino que se mantenga fijo en su posición original. Y esas estructuras rojas que ustedes ven que se insertan en el globo ocular, que es blanco, son los músculos. Los músculos son como poleas que se encargan de dar la motilidad al ojo. Más adelante veremos cuáles son esos músculos y hacia dónde permiten los movimientos. En la imagen derecha vamos a ver los huesos que dan lugar a la órbita. Vamos a verlo más detalladamente, son 7 huesos y en la próxima diapositiva, acá, vamos a ver cuáles son. La órbita tiene un techo, tiene un piso, tiene una pared interna y pared externa. El techo está dado por el hueso frontal y el ala menor del esfenoide, que es esta partecita amarilla, la más pequeña del esfenoide, que tiene 2 cachitos, ese es el ala menor. Conjuntamente con el hueso azul, el frontal, dan el techo. El piso está dado por el cigomático del maxilar, la pared interna por el etmoides, el cuerpo del esfenoides, el hueso lagrimal, el maxilar y el palatino, que es ese chiquitico rosado que está ahí en el fondo. Y la pared externa está dada por el frontal, por esa parte externa del frontal, el ala mayor del esfenoides y el hueso cigomático. Cada pared tiene sus características en sí. Si se fijan, la pared medial está formada por huesitos más pequeños y está en contacto con la lámina papirácea, por eso es una pared que es más débil. Pero a pesar de ser una pared débil, no es la más frecuente en fracturarse cuando hay un trauma contundente, un craneofacial, sino la pared inferior o piso, porque el piso está un poquito más expuesto, entonces cuando llega ese elemento que genera el traumatismo, por ejemplo una pelota de béisbol, con lo primero que impacta es con el reborde orbitario inferior, entonces recibe el mayor impacto y ya luego se expande ese trauma y por ende es más frecuente que el piso orbitario sea el que se rompa, dando un sinnúmero de signos que vamos a ver en la próxima clase. Y vamos a determinar también las características de cada pared, que tiene su importancia clínica. O sea, ustedes pueden ver un paciente que llegue con un pelotazo
un trauma de cualquier origen en su rostro, y por la clínica y la localización del trauma, ustedes saben sospechar que pared está fracturada o podría estar fracturada. Entonces, continuando en ese mismo orden, hablando un poquito de la anatomía del globo ocular per se, el ojo, el globo solo, sin contar con las demás estructuras que mencioné, como la grasa, ni los músculos, ni nada de eso, tiene un peso de 7.5 gramos y tiene un diámetro antero-posterior, o sea, de adelante hacia atrás, de 24 milímetros. El diámetro que nos interesa en el ojo no es circunferencial ni de arriba hacia abajo, sino de adelante hacia atrás. Ese es el tamaño que se toma en cuenta en el ojo. Y hay enfermedades que se asocian a ojos pequeñitos y hay enfermedades que se asocian a ojos grandes. Por eso el tamaño sí importa. Entonces, en cuanto al volumen, se refiere a la cantidad de líquido que el ojo tiene la capacidad de contener. Esto es sumamente importante para los cirujanos de los ojos, porque cuando se realiza una cirugía, ya sea postraumática, una cirugía de catarata, cualquier tipo de cirugía, hay pérdida de contenido intraocular. Entonces, obviamente, hay que reponerlo con sustancias que son propias para este uso, que no generan ninguna reacción de cuerpo extraño ni nada de eso, pero jamás podemos pasarnos de 4 cc, porque es como si tú tienes una vejiga y insuflas la vejiga con más aire del que deberías, las paredes se tensan, se hacen más delgadas, aumenta la presión dentro de la vejiga. Eso mismo pasa con el ojo cuando introducimos más líquido del necesario, que en este caso sería 4 cc. Obviamente, eso también va de la mano con si el ojo es más pequeño o es más grande, porque 4 cc viene en promedio a 24 milímetros, que es lo usual, lo normal. Entonces, el ojo, para fines de estudio, lo vamos a dividir en capas y en cámaras. Vamos a iniciar con las capas, que son la capa externa, media e interna. La capa externa está formada por dos estructuras, que son las que clínicamente podemos ver en una persona por fuera. Si ustedes miran una persona de frente, lo primero que ustedes se fijan, aparte de la parte blanca del ojo, que es la esclera, es en la parte coloreada, que algunos tienen verde, otro azul, otro marrón. Eso corresponde al iris, pero el iris no es de la capa externa, porque por encima del iris hay una capa que se llama córnea. Lo que pasa es que es totalmente transparente y por eso no la podemos ver, pero podemos ver el brillo de la córnea y determinar que está ahí. Y obviamente debe estar ahí. O sea, la córnea es como la tapita del ojo. Entonces, la capa externa está constituida por la córnea, esa estructura anterior, como vemos en la foto, que es cóncava, redondita, que da la forma redondeada en la parte anterior del ojo, es totalmente transparente y en su misma línea se va continuando con la esclera, que es la parte blanca, que así mismo se llama comúnmente parte blanca del ojo. La capa media corresponde a la úvea, que es la capa vascular. Dentro de la úvea tenemos el cuerpo ciliar, que como se señaliza en la imagen, son unas pequeñas fibras, esa imagen, esa fibrita roja con azul. El iris, que es la parte coloreada del ojo, es un tejido de melanina, de melanocitos, igual que en la piel. Por eso mismo el color del iris va a estar determinado por la cantidad de melanocitos, igual que nuestra piel. Por eso vemos que las razas más oscuras, la tendencia es a que los ojos sean oscuros porque hay más melanina. Igualmente lo opuesto pasa con las razas caucásicas, que tienen los ojos azules y poca melanina en la piel también. Entonces, la coroides es la continuación del cuerpo ciliar, esa capa media roja que ustedes ven, que se continúa, que se extiende desde el cuerpo ciliar hasta acá atrás, hasta el nervio óptico, que es ese cablecito que está detrás. Por último, la capa interna, que corresponde a la retina, que igualmente está señalizada ahí en la foto, para que entiendan el concepto de lo que es la retina. Imagínense que la habitación donde ustedes están ahora es el interior del ojo. Ustedes están dentro del ojo y la retina viene siendo como un papel tapiz que la pared de su habitación tiene. O sea, la retina es el tapiz del ojo por dentro y es la capa neuronal, por así decirlo. O sea, en la retina está el nervio óptico y por eso la retina toma todos los impulsos nerviosos que estimula la luz al entrar al ojo y los envía a través de esa prolongación que es el nervio óptico al cerebro para transformarlos en una imagen. Continuando, asimismo, vamos a
definirlas un poquito más detalladamente las capas. Como vemos en esta foto de arriba, esa tapita anterior transparente corresponde a la córnea. La córnea en todo momento debe ser una estructura transparente. Si la córnea pierde su transparencia por un trauma, por una quemadura, por una sustancia que genere corrosión sobre la superficie ocular, ya sea por una patología congénita o adquirida en sí, la luz no va a poder entrar en contacto con el ojo porque la córnea es la primera capa que la luz estimula. Entonces, si no es transparente, no va a permitir el paso de la luz al interior. Entonces, la córnea tiene la capacidad de refractar la luz. ¿Qué quiere decir eso? De darle potencia a la imagen, enfoque. Incluso es responsable de 2/3 partes de la capacidad de refracción del ojo. La refracción viene siendo como precisamente el enfoque de la visión. Entonces, la esclera, que es esta zona que está señalizada en la foto de abajo, es la membrana de color blanco, gruesa, resistente, es bastante rica en fibras de colágeno. La función es como darle forma y proteger los elementos internos del ojo. Esto viene siendo como el esqueleto del ojo, por así decirlo. Y como le dije anteriormente, se conoce coloquialmente como la parte blanca del ojo. Si se fijan en esa foto, la de abajo, en la parte anterior hay un brillo que refleja la ventana. Precisamente ese brillo corresponde a la córnea, que es como un cristal. Pero el iris, que es la coloración azul, está allá atrás, no aquí delante. Entonces, entre la córnea y el iris hay un espacio que se llama cámara anterior. Y ese puntito negro que ustedes ven en el centro del iris se llama pupila, me imagino que la han escuchado varias veces, y no es una estructura per se, o sea, no es, esa bolita negra no es una estructura, sino que es una perforación que el iris tiene, un boquete literalmente, que se llama pupila, pero no es una estructura, sino un orificio. Y ese anillo que forma tiene la capacidad de contraerse y de relajarse, estimulada por el sistema nervioso central. Y obviamente a través del reflejo fotomotor de la luz va a reaccionar ya sea en miosis o en midriasis. Pero eso ya lo vamos a decir ahora en la capa media. La capa media, que es la uvea, como les decía, que es la capa vascular, está formada por el iris, que es el anillo pigmentado, perforado por la pupila, con capacidad de contracción y relajación, y que su coloración va a depender de la cantidad de melanocitos, como dije anteriormente, teniendo en cuenta que no existe el iris negro. O sea, una persona puede tener un iris marrón muy oscuro, pero no hay un iris negro. Los ojos van desde marrón en diferentes tonos de marrón, verdes en diferentes tonos de verde, azules en diferentes tonos de azules, y también se ha detectado que hay ojos color violeta. Son sumamente escasos, pero sí existen. Obviamente toda la gama del marrón te puede dar ojos color miel, o sea, muchísimo tono de marrón, pero no hay más colores de ahí. Respecto al cuerpo ciliar, que les mencionaba que son estas fibras, estas fibritas que se encuentran sosteniendo esa estructura ovalada, blanquecina, que ustedes dirán, ¿y qué? Y eso parece un huevo, ¿eh? Pues fíjense que eso se llama cristalino. El cristalino no pertenece a las capas del ojo, sino que es como un anexo. Y es sumamente importante porque el cristalino es literalmente un lente que nos permite poder ver de lejos y de cerca. A grosso modo, nuestra visión es una sola, es una visión plana, que tenemos tanto para lejos como para ver de cerca. Pero el cristalino es lo que hace que podamos enfocar los objetos a diferentes distancias a través de un proceso que se llama acomodación. Como el lente de una cámara que se va hacia adelante o hacia atrás para enfocar, así mismo hace el cristalino. Entonces, ese cuerpo ciliar, esas fibritas que sostienen el cristalino, tienen la capacidad de contraerse y de relajarse para permitir que asimismo el cristalino se ensanche o se reduzca y de esta forma enfocar de lejos y de cerca. Por último, la coroides, que es esa capa que se continúa hacia atrás, reviste toda la parte media del ojo, dando lugar a la vasculatura completa. O sea, de ahí se aloja la vasculatura completa del ojo, básicamente. Entonces, la capa interna, como mencionaba ahorita, que es la retina, va a transformar la luz que se recibe en un impulso nervioso que viaja al cerebro a través del nervio óptico y se convierte en las imágenes.
Hay que tener en cuenta que hay varias estructuras en nuestro ojo que deben mantenerse transparentes para que esa luz pueda viajar desde afuera, traspasar la córnea, que es transparente, entrar por la pupila, que es un orificio, y pasar por el cristalino, que también debe ser transparente por las mismas razones que la córnea, y entonces penetra la retina estimulando el nervio óptico, y del nervio óptico sube al cerebro. En esa imagen que ustedes ven, que se ve como un haz de luz entrando al ojo, precisamente recorre esa misma trayectoria que les acabo de mencionar. En la foto de la derecha vemos una foto clínica del fondo de ojo. Asimismo, se ve el interior de nuestro ojo cuando hacemos un examen de fondo de ojo con un oftalmoscopio. Es maravilloso la experiencia de hacer una fondoscopía, un examen de fondo de ojo, porque es en el único momento de nosotros como médicos que vamos a ver en vivo los vasos sanguíneos, o sea, de ahí a ahí. Incluso podemos ver hasta el latido de las venas en algunos pacientes, o sea, las pulsaciones, y realmente se ve muy, muy interesante. En el fondo de ojo vamos a ver en general el tejido anaranjado que corresponde a la retina como tal, ese tapiz que yo les mencionaba que corresponde, que tapiza toda la pared interna del ojo. Vemos esa bolita, que es la cabeza del nervio óptico, esa bolita redonda, a través de la cual emergen los vasos sanguíneos, tanto las arterias como las venas retinianas, son arcadas. Por eso tienen esa forma así como arcada hacia abajo y arcada hacia arriba. Y esa zona de cambio de coloración central se llama mácula. La mácula es la zona de mayor visión del ojo, o sea, ahí se capta más color, se capta más luz, se traduce más visión, y por ende las patologías que suelen afectar la mácula generan mucha más pérdida de visión, porque no es lo mismo una lesión que salga en la periferia, que te roba visión, pero jamás va a ser igual que el centro. Hay enfermedades como la toxoplasmosis ocular, que tiende a generar muchas cicatrices a nivel de la mácula, y por ende son pacientes que tienen muy mala visión. Continuando en ese mismo orden, ya definimos las capas como tal. Les mencioné que habían estructuras anexas como el cristalino y la famosa conjuntiva, que es la que más estamos acostumbrados a ver. La conjuntiva es una membrana mucosa, transparente totalmente, que cubre la cara posterior de los párpados, o sea, la cara interna. Cuando tú deprimes tu párpado inferior con un dedo y te miras al espejo, esa telita rosada que se ve es la conjuntiva. Entonces, la vemos rosada no porque la conjuntiva sea rosada, sino porque el interior del párpado es rosado y se trasluce la coloración. Igualmente, la conjuntiva va a cubrir toda la superficie de la esclera, o sea, ella cubre toda la superficie del ojo menos la córnea, para permitir que la córnea siga siendo transparente. En la imagen de arriba, en la mitad derecha, se puede colorear de morado y azul los dos tipos de conjuntiva para representar en la zona donde se encuentran. Esa parte morada corresponde a la conjuntiva vulvar, que tapiza la esclera por encima. Y la parte azul corresponde a la conjuntiva palpebral, que tapiza el interior de los párpados. Como les decía, la conjuntiva es totalmente transparente, por eso la esclera se sigue viendo blanca, y el interior del párpado se sigue viendo del color que es, como color salmón. Cuando la conjuntiva se inflama, sus vasitos se inflaman, sí se puede ver congestionada y se torna enrojecida o rosada, como se ve en las fotos inferiores, cuando un paciente tiene conjuntivitis, que precisamente la inflamación de la conjuntiva, de esa mucosa, porque si no estuviera la conjuntiva sería escleritis, inflamación de la esclera. Entonces, en ese mismo orden, la inflamación de la conjuntiva, como veremos más adelante, se puede deber a múltiples causas, desde causas infecciosas, virales, bacterianas, alérgicas, químicas, si te cae un químico de cualquier origen, las mujeres que se ponen pestaña potiza, que el coquí, todo eso le puede generar, el mismo maquillaje genera reacción alérgica o toxicidad. Entonces tiende a inflamarse la conjuntiva y a tornarse el ojo irritado, por así decirlo. Igualmente, muchísimas patologías que no afectan per se la conjuntiva, sino el interior del ojo, por continuidad, genera una inflamación. O sea, la mayoría de las patologías o todas las patologías inflamatorias y traumáticas del ojo suelen asociarse a enrojecimiento de la conjuntiva, porque es un tejido muy reactivo, está tan en la superficie que reacciona a cualquier tipo de alteración que tenga cualquier parte del ojo. Continuando con el cristalino, que ya les había dicho ahorita, que corresponde a un lente
Imagínense, el lente que utilizan los pacientes de montura, los pacientes que tenemos defectos refractivos, es ese mismo lente, pero que traemos de nacimiento, de fábrica. Papá Dios nos da ese lente para nosotros poder enfocar los objetos de lejos y de cerca. Y se va a modificar gracias a los músculos ciliares de acuerdo a su contracción y relajación. La ubicación del cristalino se encuentra entre el iris y el humor vítreo. Ustedes dirán, ¿y qué es eso ahora, el humor vítreo? Bueno, el humor vítreo, yo les comentaba ahorita que entre la córnea y el iris hay un espacio que se llama cámara anterior, que aquí la vamos a ver en esta imagen. Entre la córnea, la parte anterior transparente, y la parte coloreada del ojo, hay un espacio pequeño que se llama cámara anterior. Pero detrás del cristalino, hacia allá atrás, que ustedes ven que está el nervio óptico, toda esa bola posterior, está llena de humor vítreo, que es un gel transparente. El humor acuoso es agua, o sea, no agua literalmente H2O, sino que es totalmente líquido, pero contiene muchísimos nutrientes que mantienen la oxigenación del ojo. Y el humor vítreo es una gelatina. Ambos son totalmente transparentes. Hay 4 estructuras en el ojo que obligatoriamente tienen que ser transparentes para que el paso de la luz se dé correctamente, que son la córnea, en orden de aparición, el humor acuoso, el cristalino y el humor vítreo. Y obviamente la pupila tiene que estar abierta para que la luz pase de la cámara anterior a la cámara posterior y pueda estimular el nervio óptico. Precisamente porque el mayor contenido que el ojo tiene por dentro es el humor vítreo, cuando hay un trauma abierto a nivel del ojo, lo que sale es una gelatina transparente o líquido transparente, ya sea humor acuoso o humor vítreo. Entonces se pierde volumen y ese volumen hay que reponerlo con líquidos artificiales que cumplan esa función. Continuando con los párpados, que también son estructuras sumamente importantes porque son 2 velos musculares, superior e inferior, que se van a encargar de permitir que el ojo se mantenga protegido, y también que cada vez que parpadeamos nuestros ojos se bañan de lágrimas y se mantienen lubricados. Y las lágrimas, como vamos a ver más adelante, no solamente tienen la función de lubricar el ojo, sino que contienen oxígeno para mantener el ojo nutrido, contienen inmunoglobulinas que permiten que el ojo no se infecte, porque imagínense ustedes, con toda la contaminación, exposición, maquillaje, todo lo que anda en el ambiente, tuviéramos una infección constante en nuestro ojo si no tuviéramos inmunoglobulinas que nos cuidaran de esas bacterias. Igualmente, la lágrima también tiene una grasita que permite que el ojo se mantenga lubricado y evita que se derrame la lágrima, porque si fuera totalmente agua, no se derramara todo el tiempo por nuestras mejillas, pero todas esas sustancias permiten que se permanezca en su lugar la lágrima. La importancia de que ustedes conozcan las capas de los párpados es que se van a enfrentar a muchísimas heridas de párpado y deben tener en cuenta que las suturas se deben hacer por planos, como en todo en el cuerpo. Que se vaya a suturar, se debe suturar por planos, pero es sumamente importante que lo tengan pendiente aquí en el párpado, porque es una estructura sumamente vascularizada. Entonces, al estar tan vascularizada, tiene la capacidad de cicatrizar mucho más rápido. Entonces, mientras más mal suturado esté el párpado de un paciente, pues así mismo va a ser, o sea, la corrección de esa mal cicatriz va a ser todavía más tediosa. Sin decir que también no solamente está la implicación estética que se le va a dejar a una persona con una reparación facial, sino que el párpado contiene múltiples glándulas, como las glándulas lagrimales, sebácea y sudorípara, que si reparamos eso a lo loco, esas glándulas no van a funcionar correctamente y van a dejar el ojo del paciente desprovisto de todos esos nutrientes que yo le mencionaba y expuestos a miles de patologías. Entonces, la capa más externa que tienen los párpados es la piel, la capa cutánea. Detrás tenemos la capa de músculo estriado orbicular, que es el músculo que está en la circunferencia de los párpados superior e inferior. Luego sigue el tejido conjuntivo laxo, el tejido fibroso, que es el tarso, que le da como la estructura al párpado, la forma, el esqueletito. Y la capa mucosa, que es la más interna, que es la conjuntiva tarsal, esa mucosa que les dije ahorita que cubría el interior de los párpados. Entonces, vamos a ver más adelante dónde se encuentran las glándulas que les acabo de mencionar.
Rápidamente, las glándulas sebáceas suelen estar en la misma línea de las pestañas, por eso ustedes ven que los famosos orzuelos salen precisamente ahí, en la línea de las pestañas, porque los orzuelos son las obstrucciones e infecciones de esas glándulas sebáceas que se taponan, se dilatan, se infectan y generan el orzuelo. Nunca van a ver un orzuelo fuera de la línea de la pestaña, ya sea superior o inferior. Si está fuera de la línea de la pestaña, es otro tipo de quiste, otro tipo de lesión. Vamos a ver acá. Las vías lagrimales en sí son las estructuras que se encargan de drenar la lágrima. Obviamente el aparato lagrimal tiene un aparato excretor y un aparato secretor. La glándula, que es esta, que parece como una vaina de guandul, literalmente, se ve en la cola de la ceja, pero está debajo del hueso frontal, o sea, del techo. Está alojada ahí debajo, no está expuesta, no está afuera. Las glándulas son dos, una para cada ojo, y la localización es ahí en la parte externa del ojo, debajo del hueso frontal, porque mucha gente entiende que las glándulas lagrimales están como en el punto lagrimal, aquí en la parte interna, y no es así. Allá a nosotros no se nos permite como médico tener ese tipo de confusiones. La glándula lagrimal está, ya ustedes ven dónde está alojada, es una sola para cada ojo y se encarga de la producción de la lágrima. Entonces, esa lágrima se vierte en el ojo, humecta, lubrica el ojo a través del parpadeo, se distribuye de manera homogénea y en estos puntitos en la parte interna que ustedes ven, uno arriba y uno abajo, que son los puntos lagrimales, ese exceso de lágrima que queda se va a drenar, va a viajar desde los puntos lagrimales hasta los canalículos lagrimales y van a bajar por el saco y el conducto nasolagrimal. O sea, se supone que si una sustancia está siendo producida, debe eliminarse por algún lado para que no haya un exceso de ella. Y es precisamente por el conducto nasolagrimal, por la nariz. Y ustedes dirán, pero si producimos tanta lágrima en el día, la nariz no tiene que llover constantemente de agua porque por ahí es que se drena. Pero como la nariz también se encarga de la respiración, todo ese aire que entra constantemente evapora la lágrima y por eso no tenemos un derramamiento de lágrima a través de la nariz constante. Cuando tenemos algún llanto por algún motivo, ya sea un estímulo externo o un llanto emocional, que hay una hiperproducción de lágrima, ahí sí vemos que aunque hay una parte de las lágrimas que se evaporen vía nasal, hay una parte que baja, por eso ustedes ven que generalmente hay siempre asociado el lagrimeo nasal, que con el moco normal de la nariz se mezcla y es una sustancia viscosa de lágrima y moco ligado cuando hay una hiperproducción de lágrimas, pero en estado normal eso no ocurre. Continuando en ese mismo orden, con los músculos extraoculares, les comentaba ahorita que son como poleas que se insertan en el globo ocular para permitir su motilidad. Tenemos 4 músculos rectos y 2 músculos oblicuos. Es súper fácil de aprenderse porque los rectos están dispuestos como una cruz. Recto superior, recto inferior, recto medial y recto lateral. Lo mejor es que su nombre no dice la función que hace. Para poder mirar hacia arriba, quien se contrae es el recto superior. Para mirar hacia abajo, el recto inferior y así sucesivamente. Mirar hacia adentro, recto medio, hacia afuera, recto lateral. Los músculos oblicuos, en cambio, van a permitir las miradas torsionales para uno poder mirar hacia arriba y afuera, a la derecha, a la izquierda hacia abajo, etcétera. O sea, dan las miradas torsionales. Entonces, recuerden siempre que los rectos se evalúan en cruz porque están en las posiciones cardinales y los oblicuos están, como su nombre lo dice, insertados oblicuamente. Cuando hay un déficit en la motilidad del ojo, que el ojo no puede moverse hacia una posición o hay algún grado de desviación, como comúnmente conocemos los pacientes que se llaman viscos o estrábicos, que es la palabra correcta, estrabismo, es porque hay un déficit en uno de estos músculos que tiene una contracción o está muy distendido o tiene un defecto congénito o lo que sea, pero hay que revisar el estatus de los músculos. Hay que tomar en cuenta también que los músculos van a trabajar en equipo. ¿Qué quiere decir eso? Para que el ojo
por ejemplo, el ojo derecho, generalmente los músculos trabajan juntos, nunca tú vas a poder mover un ojo arriba y que el otro se quede recto, o sea, las miradas son conjuntas, por eso se llaman versiones, que trabajan de manera simultánea. Asimismo, los músculos trabajan simultáneamente. Para que el ojo pueda subir, el recto superior tiene que contraerse, pero al mismo tiempo el recto inferior tiene que relajarse, porque si el recto superior se contrae y el inferior se mantiene contraído también, el ojo no se va a mover porque son dos fuerzas equidistantes de la misma potencia. O sea, tú le das para arriba y yo para abajo, se queda en el mismo sitio el ojo. Pero si yo le doy para arriba y tú aflojas, el ojo puede subir suavemente. No sé si me entiendan el concepto, que los músculos trabajan con su homólogo. Tienen que cooperar para que el otro pueda ejercer la función. Entonces, en cuanto a la irrigación y drenaje del ojo, la irrigación está dada por la arteria oftálmica, que es la primera rama de la carótida interna, y el drenaje está dado por las venas vorticosas, que es, en la imagen de abajo pueden ver el rico drenaje que tiene el ojo, y las venas vorticosas van de 4 a 6, dependiendo las variables anatómicas de cada persona. En cuanto a la inervación, es muy variada. Hay muchos pares craneales que están relacionados. El tercer par craneal se llama motor ocular común porque inerva muchos músculos del ojo, por eso común. Inerva el recto superior, el recto inferior, el recto interno y el oblicuo inferior. Por ejemplo, un paciente que tenga una parálisis del tercer par craneal o motor ocular común es un paciente que no puede mirar hacia arriba, no puede mirar hacia abajo, no puede mirar hacia adentro, ni tampoco puede hacer la mirada torsional del recto inferior, porque precisamente se inervan estos músculos. ¿Cómo el ojo de ese paciente va a estar? Si no puede mirar arriba, ni abajo, ni adentro, va a estar hacia afuera. Es un ojito que va a estar, como quien dice, desviado hacia afuera. Ese tipo de parálisis no son congénitas, no es el típico estrabismo del niño que nació visco, ya eso es un problema del músculo, no del nervio. Las parálisis generalmente son adquiridas. ¿Por qué la podemos adquirir? Por neuropatía diabética, un paciente diabético mal controlado, un paciente con un ACV, un paciente que tenga una masa ocupante de espacio, que esté comprimiendo ese tercer par, un paciente que haya tenido un traumatismo y que por la inflamación que se generó o un hematoma que se generó está generando una inflamación o compresión del nervio. Entonces, este tipo de parálisis siempre se va a asociar a estas entidades y hay que indagar con el paciente si tuvo un trauma, si sufre del azúcar, si sufre de tal cosa, porque al final la causa, el tratamiento de la etiología es lo que va a desinflamar el nervio y va a permitir que el ojo vuelva a enderezarse. Pero como la manifestación de esa parálisis es oftalmológica, esos pacientes siempre van al oftalmólogo primero porque lo que le llama la atención es que el ojo se desvió. Cuando uno le manda la glicemia, cuando uno le manda la tomografía, ahí se encuentra la sorpresota y ahí tenemos que derivarlo al médico de origen en caso que sea una parálisis secundaria a una enfermedad sistémica. Porque si hay una contractura a nivel del músculo, ya le corresponde al oftalmólogo, porque es el músculo extraocular, obviamente. Entonces, el cuarto par o patético va a inervar el oblicuo superior. Igualmente, si inerva ese músculo, las limitaciones a la motilidad que se van a comprometer son las que realiza el oblicuo superior. El sexto par, que es el motor ocular externo, se llama motor ocular externo porque aquí inerva es al recto externo. Entonces, cuando hay una parálisis del recto externo, el ojo está hacia adentro porque el músculo que no funciona es el de afuera. Entonces, el ojo, como el de afuera está insuficiente, coge el músculo que está bueno, el que está fuerte, y por eso se entra. El ojo se pone como desviado hacia adentro. Igualmente, este tipo de parálisis se asocia a lo mismo que mencioné anteriormente, pero más que nada a la diabetes. El quinto par craneal o trigémino es el que da la sensibilidad. Ustedes saben que el trigémino tiene 3 ramas, una rama oftálmica, una nasal y una mandibular. Una de las patologías más frecuentes que afecta este nervio es el herpes, el virus del herpes, que afecta la rama nasociliar. O sea, es un paciente que puede tener un compromiso en diferentes niveles del ojo y es bastante doloroso porque estamos hablando de una neuropatía. El par craneal séptimo o facial va a dar inervación al arco reflejo del párpado y el sistema nervioso autónomo, como anteriormente les mencioné, va a controlar el esfínter de la pupila.
y el elevador del párpado superior. Pero este control va a estar definido por el reflejo fotomotor, o sea, la estimulación de la luz. Por eso ustedes ven que cuando recibimos luz, la pupila se cierra, pero cuando estamos en la oscuridad, la pupila se abre. ¿Por qué ocurre eso? Porque la pupila es el orificio que controla la entrada de luz al ojo. Si estamos en un espacio muy iluminado, no podemos recibir toda esa luz porque nos vamos a deslumbrar. O sea, literalmente, nuestro ojo no tiene la capacidad de metabolizar tanta luz junta y por eso la pupila se cierra para que entre exclusivamente la necesaria. Igualmente, cuando hay penumbras, se abre para tratar de ese poquito de luz que hay, absorberla toda. Es como para proteger las células fotorreceptoras de nuestro ojo y que no se saturen. Entonces, hay condiciones en las cuales vamos a ver que cuando estimulamos con luz, la pupila se queda dilatada, como es el caso de esta imagen que vemos inferior, que no es lo normal. Cuando ponemos luz, la pupila siempre debe cerrarse. Esto puede ocurrir cuando hay un estímulo por el uso de algún fármaco, de alguna droga, pero también se puede ver en pacientes que tengan daños a nivel neurológico, ya sea del nervio óptico como tal, en pacientes, por ejemplo, con glaucoma, que se daña su nervio, o en pacientes que tengan daño cerebral secundario a un traumatismo o algún tipo de otro tipo de daño cerebral. No quiere decir que todo daño cerebral se va a asociar a midriasis, pero cuando hay una midriasis que no es farmacológica ni estimulada por ninguna droga, hay que investigar si hay daño neurológico porque es una de las principales causas. Entonces, básicamente esto ha sido parte de las generalidades que quería comentarles el día de hoy. No vamos a hablar ni de embriología, ni de anatomía profunda, ni de fisiopatología como tal, porque mi objetivo en este semestre es que ustedes sepan identificar clínicamente las enfermedades. Ustedes no son oftalmólogos para conocer la embriología del ojo. Si quieren abundar al respecto, está genial, pero hay muchísima embriología que ustedes tienen que aprenderse antes de aprenderse la embriología del ojo. Con que ustedes sepan identificar cómo ustedes van a tratar ese paciente que le llegó a la emergencia, qué es lo que ustedes van a hacer para tratar de mantener la visión de esa persona hasta que llegue al oftalmólogo, o cuáles enfermedades sistémicas ustedes pueden asociar a síntomas oculares, ya yo me doy por complacida, porque el que quiera anatomía, ya la anatomía la dimos cuando ustedes dieron anatomía, la anatomía está en los libros, y obviamente la anatomía topográfica es sumamente importante para ustedes determinar la zona del ojo que está afectada, pero nos vamos a dar un enfoque explícitamente clínico en este semestre para aprovechar el tiempo lo mejor posible. Esta clase que dimos el día de hoy la vamos a estar discutiendo la próxima semana. Yo voy a crear invitaciones a reuniones para que cada uno pueda entrar a la reunión que le corresponda y poder evaluarlos. Léanla. Si necesitan algún tipo de información extra, la pueden buscar en la otra plataforma. Yo le dejé algunos videos de la primera clase, si quieren algunas orientaciones más, pero básicamente las preguntas van específicamente de esto que discutimos hoy. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta respecto al método de evaluación, a la clase de hoy? ¿Alguna duda? Este es el momento. ¿Todo claro entonces? Todo claro, profe. Excelente. Sí, todo claro. Muy bien, pues nada, pasen buenas noches y nos vemos la próxima semana. Traten de ser puntuales en su grupo porque no puedo, cuando iniciemos el circuito de la evaluación, no va a haber chance de que si uno se quedó, añadirlo en el otro grupo, sino que lo vamos a ir haciendo simultáneamente. Estén pendientes cuando le llegue la invitación y así pueden entrar a tiempo. Bien. Pasen buenas noches. Perfecto. Pasen buenas. Gracias. Buenas noches. Igual. Gracias, doctora.